Bueno, amén. Indevorables, la segunda sección, el tema es oración o superstición. Uy, este tema es una cosa bárbara, bárbara, ¿pero qué? Bárbara, barbarita, barbarita muy. Oiga, cuando empezamos con Vida de Gracia en Bogotá, vimos una necesidad apremiante, urgente, de compartir lo que era la gracia del Señor. Y venía con una idea, esta verdad va a ser recibida inmediatamente y va a llegar mucha gente a la congregación. Pero estas verdades son de esas verdades que cuando nos muestran esa luz puede tener dos efectos. Una es que nos abre nuestros ojos y nos da nuestra identidad concreta, completa, y la aceptamos y la recibimos. La otra es que no querramos aceptar la corrección y que querramos escapar. Y ha sucedido, ¿cierto? Porque estar en la gracia no es permiso para adulterar la palabra del Señor. Amén. Entonces, o hemos creído a Cristo y Cristo está siendo formado en nosotros, o nosotros estamos todavía haciendo las cosas como nosotros queremos, a la manera como nosotros creemos, ¿cierto? Como queremos a como creemos. Y desafortunadamente el Señor sí acepta a todo el mundo cuando llega, tal y como es. Pero lo hemos dicho, no puede ser posible que hayamos estado al lado de la santidad o en la santidad habite nosotros y nosotros de alguna manera sigamos comportándonos como si nunca hubiéramos sido afectados por esa, ¿cierto? Si a uno en lo secular dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? Entonces es algo que es bien interesante. No es por falta de que el Señor nos hable y ahora veamos el verdadero evangelio de la gracia, sino es porque de alguna manera no queremos y hacemos resistencia a la palabra del Señor. Amén. ¿Qué queremos? Que sea el Señor en nuestras vidas y no nosotros haciendo las cosas como nosotros queramos. Lógico. Esto es un proceso, por eso no es lo mismo, porque cuando estábamos en la ley, ¿quién no sabe qué es comportamiento y conducta? Y si se basa de eso, pues sabemos cuando una persona se porta mal, pero no sabemos la raíz de ese comportamiento. La raíz de ese comportamiento es una información que se transmitió y no hubo una revelación en que esa persona era una nueva criatura, nacido de nuevo. Entonces, fácil, cualquier persona puede venir y compartirnos supuestamente lo que es el Evangelio, pero el Evangelio es una persona y por eso aprendemos a Cristo. Amén. Indevorables 2, oración o superstición. ¿De qué mesa nos hemos estado alimentando nosotros? ¿De qué mesa se alimenta nuestra fe? Sí, lo que sucede es que no todo lo que se hace en una congregación es Cristo. Y sí, hacemos muchas cosas, nos hemos comportado de cierta manera en donde nosotros pensamos que eso es el Señor. Tenemos un texto base que lo hemos estado manejando, son dos textos bases, y uno es: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y 2 Corintios 11:3 dice: no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 1 Corintios 10:21 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es 1 Pedro 5:8. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que son indevorables y hay otros que sí son la cena
del adversario. Por alguna razón el Señor empezó con este tema, indevorables. Entonces, el domingo pasado aprendimos que el enemigo no busca devorar primero tu dinero, no busca devorar el ministerio. ¿Qué es lo que el enemigo busca devorar de nosotros? A Cristo. Quitarnos. Si logra que nosotros nos distraigamos con cosas, entonces puede que tú pongas la atención en la enfermedad. Mientras estás mirando la enfermedad, has quitado la visión de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo ya, a través de la cruz, hace más de 2000 años, Él concedió sanidad. Pero nosotros nos enfocamos en la sanidad. Me duele, ay, tengo un dolorcito acá. Entonces no hemos creído todavía que ya la produjo y quitamos la visión de lo que el Señor ya hizo. Entonces, porque si logra apartarte de Cristo, termina afectando todo lo demás, ¿cierto? Si Él logra quitarnos a nosotros la verdad que es Cristo, entonces inmediatamente se nos instala una mentira. ¿Es posible entonces ser muy espiritual y al mismo tiempo vivir en superstición? ¿Es posible? Ay, Dios mío, yo me eché la bendición y no me puse el machetazo, ¿cierto? Ay, pasé por debajo de la escalera. Ay, ¿con qué pie me levanté? ¿Es posible o no es posible? Oiga, ¿y es posible que la Biblia se nos vuelva superstición? Imagínense lo que me diga la Biblia hoy. El versículo que me diga, y Judas se ahorcó. Ay, no, ese no. Ese no me conviene. Ese está muy pesado. Ese no. ¿Cierto? No. Entonces, la Biblia se va vuelto como una parte esotérica, algo supersticioso, un fetiche. El Salmo 91, y si no voy, no me va a ir bien. El Salmo 23, Señor mi pastor. Y entonces se vuelve un amuleto. Entonces, ¿qué es en lo secular? También las galletas de la suerte. ¿Recuerdan? Las galletas de la suerte, el papelito, se come la galleta y luego sale el papel ahí. Hoy tendrás un día maravilloso. Si la galleta se lo dijo, usted va a tener un día maravilloso. Pero hay personas que toman la palabra del Señor como si fuera superstición. Entonces, mira, porque no todo lo espiritual es bíblico, ni todo lo religioso revela a Cristo. A veces el enemigo no aleja a las personas de la religión, la aleja de Cristo usando la religión. Bueno, por eso Pablo dijo, temo que como a la serpiente engañó a Eva. Temo que como a la serpiente que engañó a Eva. Sigue haciendo lo mismo. Y no ha cambiado. Eso es una retórica que todavía sigue todo el tiempo ahí. ¿Con qué la engañó? ¿Con qué? Con una pregunta. Y viene todavía de vez en vez. ¿Cierto? ¿Eres salvo? ¿De verdad estás sano? No, pero es que eso no puede ser cierto. Porque sí, eso es como un proceso. Eso nacemos de nuevo. Yo por lo menos he visto por ahí en Facebook algunas confrontaciones de teólogos que dicen incluso ellos que sí, nacimos de nuevo, pero eso es un proceso de poco a poco. Y la palabra no lo dice así. La palabra dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero sí pone una condición. ¿Cuál es? Estar en Cristo, de modo que el que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Ya? Ahora no es dependiendo de nosotros. Bueno, fue que Cristo ya habitó en nosotros a través del Espíritu Santo. O sea, Él nos convenció, ¿no? Mira, la preocupación de Pablo no era que solamente el pecado, ¿cierto? Era el engaño, era que los creyentes fueran apartados de Cristo. Temo que como la serpiente engañó a Eva.
Muchas personas hoy por hoy entonces han estado haciendo ciertas cosas, ciertas formas, ciertas maneras, ciertos rituales, ¿ciertos qué? Rituales. Y esos rituales, hermano, eso simplemente es incredulidad. ¿Qué fue lo que la serpiente devoró allá en el Génesis? ¿Qué fue? De Eva y Adán. Bueno, la verdad, ¿no? ¿Cierto? No, eso no lo hizo con violencia, sino con una pregunta. Con una pregunta. ¿Qué les dijo Génesis 3:1? Con que Dios les dijo. Eso sigue todavía. Hoy por hoy todavía sigue eso. No es que se modernizó, no fue que fue a Harvard y hizo unos nuevos cursos, unas nuevas preguntas, él allá estudiando. ¿Cierto que no? Todavía siguen lo mismo, preguntando. Entonces la batalla fue por reconocer correctamente a Dios, ¿no? La serpiente que sembró, sospecha. ¿Cierto? Con que sospechosa la cosa. Y se sigue usando la misma estrategia, ¿cierto? Todavía. Entonces, ¿qué fue lo que devoró? Dice Pedro, anda alrededor buscando a quién devorar. Primera de Pedro 5:8, ¿cierto? Porque algunos son devorados y otros permanecen firmes. O sea que sí hay gente, hermano, sí hay gente que en el camino desafortunadamente no va a seguir con nosotros. Van a haber unos que son añadidos, pero van a ser otros que desafortunadamente serán engañados. Por eso no te canses de hacer el bien. Por eso no te canses de permanecer. Por eso la guerra nuestra es alimentarnos. Esa es la batalla nuestra, por alimentarnos de esas verdades. Cuando yo por alguna manera siento que estoy como dudando, que estoy como mirando para un lado y para el otro, ¿qué es lo que hago ahí inmediatamente? Palabra, hoy no me he alimentado. Ahí eso es como un sinónimo de que no me estoy alimentando. Estoy mirando para otro lado y me estoy mirando. Pues estoy pensando que el servicio del Señor depende de mí y eso depende de Él. Que la provisión depende de mí y la provisión depende de Papá Dios. Amén. Es como yo intentar forzar los pulmones a que funcionen. Eso dependen del Señor. El Señor los formó, les dio su diseño, los organizó, les dijo, pulmones eran. Y desde entonces están ahí, funcionando, ¿sí o no? Amén. Entonces, algunos son devorados, pero otros permanecen firmes. Y dice Oseas 4:6, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, no, recordemos, estamos mirando en cierta manera el pasaje, el sermón anterior era que no fueron devorados por demonios o por las circunstancias, sino fue ¿por qué? Por la falta de conocimiento. No lo conocían. Y entonces, ¿qué fue lo que Satanás devoró en el Edén? Volvamos otra vez a la pregunta. Identidad, la gracia y la obra terminada. Ahí ya Dios había hecho la obra terminada. Pero te dice, y el Señor descansó. O sea, todo estaba completo, estaba hecho. Hay unas personas, no, pastor, pero ¿cómo puede ser eso posible? ¿No había que hacer algo? No había que hacer nada ya. Todo estaba hecho. Mire, tanto así que el hombre estaba vestido. Oiga, ¿se han caído en cuenta que a las aves y a los animales les brota el vestido desde adentro hacia afuera? Las plumas vienen de adentro. La piel de los animales viene de adentro. Ellos nacen con su pelito y todo. O sea que el Señor, y nosotros siendo sus hijos hubiéramos nacido pelados. Nosotros veníamos vestidos y revestidos de la gracia del Señor, de la persona de Jesucristo. Amén. Eso fue cuando el hombre
Sí, desobedeció, eso fue lo que se le quitó. Y desde ahora entonces hemos estado viviendo con vestiduras prestadas. Si usted cae en cuenta, la tela viene ¿de quién? De la oveja. Bueno, no, la lana, ¿cierto? ¿Sí o no? El calzado de la piel de la vaquita. Y así sucesivamente. Pero nosotros veníamos vestidos. Por eso el Señor la pregunta dijo, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Impresionante, ¿no? Pero bueno, no vayamos hasta por allá porque... Entonces volvamos a la superstición. Hechos 17:22 dice, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Hechos 17:22. Aquí hay algo fascinante, mire. Pablo está hablando de una ciudad llena de espiritualidad, de templos e ídolos, pero que no conocían verdaderamente al Dios. De hecho, encontró un altar que decía al Dios no conocido. Y hacían cosas. El predicador que empezó con el avivamiento en la calle Azusa, lo invitaron a una congregación. En esa época había pues mucho racismo y mucha segregación y todas esas cosas, y lo invitaron, pero habían escuchado un predicador que era muy tremendo, pero no sabían quién era, y le dijeron que podía ir a la congregación a enseñar la palabra del Señor, y él fue. Y cuando vieron que él llegó, le faltaba un ojito y además era de color negro. Y no lo dejaron entrar, hermano. Y él era el que había empezado el avivamiento. El Señor, a través de él, había empezado el avivamiento en la calle Azusa. Y se sentó allá afuera a llorar en un parque que había ahí. Y lloraba, él llorando ahí. Y se sentó una persona con él y le dijo, ¿por qué lloras? No, que me invitaron a predicar la palabra del Señor y no me dejaron entrar. Digo, no te preocupes, a mí tampoco. Y era el mismo Señor Jesús. No te preocupes. Hoy por hoy hay mucha congregación en donde la gente se reúne, pero es un club social. No se está enseñando al Señor Jesús. Se está enseñando humanismo, legalismo, supervivencia, cómo amarrar una cuerda, cómo atrapar un perro, cómo cazar una pulga. ¿Cierto? Pero no, realmente no se está enseñando al Señor Jesús. Se habla incluso de pecado, de demoniología, se habla de una cantidad de otras cosas. Pero no se habla del Señor Jesús, se habla de sanidad, de milagros, de profecías, se habla, pero no se habla del Señor, del Cordero que fue consumado, que quitó el pecado del mundo, como lo dijo el apóstol Juan, ¿cierto? O bueno, Juan el Bautista. Entonces hoy por hoy se hablan de muchas cosas, pero realmente no se habla de la persona del Señor Jesús. Al Dios no conocido decía ese altar. Al Dios que vosotros adoráis, pues sin conocer, es quien yo anuncio. Hechos 17:23. Entonces se puede ser un religioso y aún así no conocer a Dios. El machetazo. Superstición. Los atenienses eran espirituales, tenían altares, tenían rituales, tenían filosofía, prácticas religiosas, pero les hacía falta una cosa. Casi nada, era la persona de Cristo. Bárbaro, ¿no? Entonces, seguramente nosotros muchas veces estuvimos en eso. Leíamos, nos levantábamos 3 veces a la noche, orábamos 3 veces en el día, mirábamos a Jerusalén. Es que me da risa, qué pena, no es que me estoy riendo de nadie, pero es la falta de entendimiento. Era que hacemos aquí en este lugar, hacemos la oración de Daniel. Oramos en la mañana, oramos al mediodía y oramos en la noche, 3 veces.
y miramos a Jerusalén. Y entonces la obra del Señor Jesús, ¿qué, papi? Eso fue un chiste, el Señor murió por... Entonces, por eso con eso es 2 Corintios 11:13, que nuestros sentidos han sido extraviados de la sincera fidelidad ¿de quién? De Cristo. No es falta de espiritualidad, hermano. El problema es que estamos o estábamos sin Cristo. Puede hacer lo que usted quiera, hermano. Mire, usted puede caminar de rodillas desde aquí, desde esta calle hasta arriba, hasta Monserrate. Pero el Señor no está ahí. ¿Por qué no está ahí el Señor? Porque no estás descansando en la obra terminada del Señor Jesús. Tú sientes que algo tienes que hacer para que el Señor se manifieste, para que el Señor esté, para que el Señor te habite, para que el Señor realmente sea el reflejo en tu vida. Bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre oración y superstición? Mira, la oración nace de la confianza a Papá Dios. ¿Sí o no? Ya. La superstición nace del miedo a lo desconocido. Miedo, que ansiedad, ay Dios mío, hoy no he hecho, hoy no hice. ¿Qué será de mí? La oración descansa en Cristo, la superstición intenta controlar lo espiritual. La oración es la relación, la superstición es manipulación. ¿Alguna vez ustedes habían estudiado este tema? ¿Oración o superstición? Porque papá me decía, yo le decía, Señor, bueno, Padre, pero ya terminamos con lo de la oración, ya. Le digo, no, venga, vamos a mirar a otras cositas. Porque tenemos todavía ese hábito de todavía acercarnos, pero espera a ver qué es de esta forma. Hechos 17, observó que sois muy religiosos. Eso lo dice en Hechos 17:22. Observo que ustedes son dedicados. Entonces, volvamos a la misma pregunta. ¿Es posible ser religioso y aún así adorar a un Dios que realmente no conocemos? Estábamos hablando lo del miércoles. ¿Cuál es la diferencia entonces entre cantar y cantar canciones? Hay canciones, hermano, que no representan la fe de la obra culminada del Señor Jesús. Abre los cielos, Señor. Eso es lo que está hablando, es de que usted todavía está por allá en la ley, en el Antiguo Testamento, en su propia conducta, en su comportamiento. Usted todavía ni siquiera ha llegado a la cruz de Cristo, no ha nacido de nuevo, sus ojos no han sido abiertos, tú no has visto la obra del Señor culminada. Ven, Espíritu Santo, ven. Eso es desinformación, mi amado. Usted todavía no ha conocido que el Señor te habita. Amén. Yo a veces me pregunto cómo será el Espíritu Santo cuando uno está cometiendo como todas esas barbaridades. Y el Señor, pero aquí estoy. No, ven, pero ¿a dónde? Yo te habito. No, pero ven. Y gritamos, hermano. Y eso se hace un éxtasis colectivo. Pueden haber 45,000 personas cantando y habiendo lágrimas en los ojos. ¡Ay, Señor! Entonces vamos a ir a descifrar qué es la palabra superstición. Es atribuir poder espiritual a objetos, rituales o fórmulas sin fundamentos en la revelación de Dios. ¿Qué es un ritual? Sí, un rito. Puede ser que, esto lo voy a decir sin llevar a características, pero puede ser que un ritual sea algo que tú estás repitiendo para callar tu conciencia. Mire, es que se puede ver muy bonito. Allá hacen, uy, vamos allá porque allá hacen, y allá no sé qué, y esto y lo otro. Pero ahí no está el Señor. Es querer conseguir algo
Ritual, de 5 a 6 vamos a orar todos los días. Resulta que hay veces, si usted no lo hizo, hermano, entonces tengo que hacerlo 2 horas y para castigarme lo voy a hacer 3. Entonces la superstición atribuye poder a lo espiritual o a objetos. Hoy, en estos días, escuché que había que pedirle permiso a los ángeles. Sí. Oh, ángeles, que venga Gabriel, que venga el arcángel Miguel, que ahora mismo despejen y hagan tantas. Sí, no, pero hermano, es que los ángeles están a nuestro servicio. No sé si tú lo sabías. Pero los ángeles están al servicio, lo dice el rey David, nos hiciste un poco menor que los ángeles y aún ellos nos sirven. Yo veo como esa cara por ahí, como que lo estamos procesando. Mastícalo con Adams, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, mira, la fe nace, en la superstición nace del miedo. La fe nace de Cristo. La superstición dice, si no hago esto, algo malo me ocurrirá. La fe dice, Cristo consumó la obra. Amén, amén. Ay, Dios mío, yo no hice esto. No, yo me acerco por confianza, yo me acerco por revelación, yo me acerco porque soy amado, porque mi papi es bello, es bueno. Pero yo no salgo de ahí, hermano, con miedo, y no voy a regresar, Dios mío. No, yo tengo la seguridad. Ahora, si usted estaba antes de la cruz de Cristo, sí tema, hermano. Tenga miedo y pánico, porque eso sí, mejor dicho, donde te roben a alguien los dedos, seguramente a usted ahí por ahí le va a ir mal. Pero nosotros en Cristo es otra cosa. Entonces, ¿mi confianza está en Cristo o en un método? Yo recuerdo que cuando yo leí a Benny Hinn, que era ¿cómo es que se llama este libro? No, ese era de Catherine Kuhlman, que era Buenos Días Espíritu Santo, y el otro de Benny Hinn era, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, también, o Buenos Días Espíritu Santo. Algo así. Uno era Bienvenido Espíritu Santo, otro era Buenos Días Espíritu. Bueno, no me acuerdo muy bien. Sí, y yo recuerdo que eso hablaban sobre ese libro y que ese tipo se metía en unos ayunos y una cosa impresionante, que cuando alguien iba a entrar a esa habitación, hermano, salían disparados como por un cohete, como una explosión, una vaina sobrenatural así. Decía, ahí viene el Espíritu. Que cuando llegaba ella, eso mejor dicho, la gente caía a la derecha, a la izquierda. Oiga, yo no vi nunca eso con el Señor Jesús. ¿Será que ellos eran más espirituales que nuestro amado Señor Jesús, el mismo Hijo de Dios hecho hombre? Porque recuerde, yo no sé por qué estamos todo este tema, ¿no? Que hay que derribar mitos y hay que leyendas y todas esas cosas. Entonces, que esa noche los edificios temblaban. Y el Señor Jesús, que era 3 veces santo, fue y sanaba a los leprosos, los niños se les sentaban en las piernas. Dejen que los niños vengan a mí. Iba y llegaba a un funeral y la gente resucitaba, había multiplicación del pan, convivió con la gente. Entonces todo eso se vuelve pura superstición, puro misticismo, una cantidad de mentiras. Ahora vamos a mirar qué es el esoterismo. Ya miramos qué es el anterior. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el anterior? La superstición. Superstición. ¿Cierto? Ahora miremos qué es el esoterismo. Colosenses 2, 18 y 19 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humanidad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Pablo confronta
lo que es mística, ¿no? Experiencias espirituales que no tienen a Cristo como centro. Hermano, mire que hoy por hoy se ve gente brincando y saltando y dando vueltas y cosas y gritando y llorando, cerrando puertas y compuertas, declarando cosas. Ahora sí, tenemos la autoridad, la misma autoridad del Señor Jesús, y les he dado poder para que hablen, para que oyen. ¿Cierto? Pero esto no es como que nosotros estamos ahí como, bueno. Deuteronomio 18:10 al 12 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego. ¿Lo conocías? Ese es uno de los pasajes más conocidos, de Deuteronomio 10:18 al 12. Hechos 19:19 dice: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Entonces el esoterismo es la búsqueda de conocimiento espiritual oculto mediante secretos rituales o técnicas especiales. Solo el pastor puede entrar en la presencia de Dios. Oh, amados súbditos. Mentiroso el diablo. Bueno, te alabamos, Señor. Mano, que es que todavía estamos en ese proceso de comprenderlo, que no es por cosas y hechos exteriores y vainas y invocar y abrir y declarar y pensar, es la obra de Cristo. Amén, amén. Cristo en nosotros. Entonces recuerde que el esoterismo es la búsqueda del conocimiento espiritual oculto mediante secretos, rituales o técnicas especiales. Pero el evangelio es revelar. ¿Listo? Pablo escribió: Cristo en vosotros la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. El centro del evangelio no es secreto. No, la misma palabra del Señor dice que esto no es de uso privado. Todos lo conocemos, ¿cierto o estoy equivocado? A los que estamos en Cristo, yo estoy hablando a las personas que en Cristo moran nosotros. Yo no estoy hablando a las personas de antes de la cruz, ni que están allá en el sistema tradicional antiguo. Yo estoy hablando de nosotros como congregación. ¿Estás en Cristo? Amén. Amén, amén. Pero no le estás creyendo a Cristo. ¿Cómo es eso? No se puede sentar en dos mesas. Y si habla de mesa, ¿qué estás haciendo en la mesa? ¿Estás comiendo a Cristo o qué estás haciendo? Ritual. El esoterismo promete conocimiento oculto. El evangelio revela abiertamente a Cristo. Recuerda que el problema del esoterismo es que hay cosas ocultas. Cosas ocultas. Y el ocultismo, ¿con quién habla? Con demonios, con potestades. ¿Con quién más? Con sistemas ocultos. Principados, potestades. Porque sí hay una guerra espiritual, pero nosotros al entender no ignoramos sus maquinaciones, dice el Señor. Ahora, nosotros en Cristo somos más que vencedores. Cristo ya venció, esa guerra terminó, pero según a los que estamos en Cristo. Pero el enemigo todavía se mueve y está intentando. Temo que como la serpiente quiso engañar a Eva, todavía nosotros nos acercamos con cositas. Tenemos colores, tenemos mantos. Bueno, por eso la fe no se basa en secretos escondidos, sino en un Salvador revelado. Amén. Amén. ¿En un qué? En un Salvador revelado.
Entonces es oración o superstición. El Señor Jesús enseñó: llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, en Mateo 6:7. ¿La oración consiste en repetir fórmulas o consiste en relacionarse con el Padre? El Señor dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, en Mateo 6:8. ¿Oramos para informar a Dios o oramos para descansar en Él? Señor, por favor, Pero ahí por eso es que la gracia cambió todo ese sistema, porque si todo lo dio el Señor, entonces ya no venimos a informarlo, sino a descansar. Papá, tú sabes de que hay necesidad. Tú eres mi provisión. Tú eres, Señor, mi descanso. Señor, tú ya diste. Papá, danos la forma, la técnica, la sabiduría para desarrollar estos. Coloca esa, sigue, Señor, derramando esa gracia que ya nos diste. Bueno, entonces la oración no es magia, no es manipulación, no es una técnica, es una relación, es una comunión y es una confianza. Amén. Amén. No, entonces volvamos otra vez a esa parte, porque cuando tú conoces la verdadera gracia del Señor, hay un inconveniente o realmente el pastor sale y sobra. Personas libres. Por eso a muchas personas en las congregaciones hoy por hoy no predican que son las personas nuevas criaturas y que son libres, porque lo que ellos piensan que al predicar el evangelio de que usted nació de nuevo y que usted ya no es un pecador, sino que es un hombre justificado y una persona limpia y santa ahora delante de la presencia del Señor, la gente dice: se van a ir y no me van a necesitar a mí. No, de hecho sí. Nosotros decirle a la gente: hermano, mire, realmente ahorita ya no es el 10% del diezmo. Ahorita ya no diezmo. ¿Sí o no? Por eso Pablo lo dijo, que den como qué, como cada uno propuso en su corazón. Pero ahí hay una revelación más bárbara. El Señor Jesús lo dio todo. ¿Cuánto vas a dar tú? Pero eso ya es otra cosa, pero bueno. Entonces se puede comer en 2 mesas. ¿Por qué nos está hablando el Señor tanto de mesa? ¿Pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? Pilas con lo que se hace en las mesas. Recuerde que las cosas esotéricas, lo oculto, lo que se le atribuye ese poder. ¿A quién estás sentando en la mesa cuando te sientas a comer? En la Biblia no dice que el Señor se sienta a la mesa a comer. Ten cuidado con todas esas cosas. No sabe. Eso lo dice en 1 Corintios 10:21, ¿no? Entonces, ¿se puede celebrar la cruz y vivir dominado por el miedo? ¿Puedo creer en Cristo y depender de supersticiones? ¿Puedo declarar libertad y vivir aterrorizado por maldiciones? Hay una sola mesa, ¿cierto? El centro de la mesa, ¿quién es? Cristo. Ahora sí, amado, mire, porque antes de la cruz hay maldiciones que alcanzan a las personas hasta la 3ª y 4ª generación. De verdad, antes de estar en Cristo. Hábitos aprendidos de una generación a otra. Y por eso se ve, si el padre fue alcohólico, muchas veces de los hijos son alcohólicos. Conductas. Pero todo eso antes de la cruz, cuando yo llegué a la palabra del Señor, llegó a mi vida, y cuando ya fui entendiendo todos esos principios, dije: bendito sea el Señor, porque tú eres mi Padre, Señor, porque mi genética cambió. Tú eres el que me habitas. Entonces vayamos a lo que son las maldiciones generacionales. Muchos viven entonces con miedo, ¿cierto? Pero las escrituras dicen: el hijo no llevará el pecado del padre. Eso lo dijo en Ezequiel 18:20. Todavía era antiguo pacto. Y dice que cada cual morirá por su propio pecado. Jeremías 31:30. Y Pablo declara: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, según Gálatas 3:13. ¿Qué parte de la maldición quedó pendiente? ¿Hay algo que quedó pendiente?
No, o Cristo, hermano, dice Pablo, ¿no? O es suficiente o no. Sí, claro. O usted dice, yo estoy en Cristo, hermano, yo lo creo, yo sé, que tengo esa plenitud y esa seguridad de que el Señor me hizo nueva criatura, o yo sigo allá, hermanos, todavía en mentiras y todas las cosas. O estamos en Cristo creyendo que el Señor nos habita, o estamos creyendo que el Señor está afuera. Luchando a ver si me sé. Todavía está sudando para poder llegar al lugar santísimo. Entonces nuestra identidad viene del apellido. Esta identidad viene de Cristo. ¿O viene del Señor Jesús? De Jesús. Ahora, ¿qué significa que Dios es soberano? Tiene el control de mi vida. Sí, Hacia afuera, ¿no? amén, de los que estamos del reino. Cuando el Señor dice, busquen primero ¿qué? El reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. El Señor está diciendo, reino es autoridad. O sea, ven, yo soy tu Dios. Y justificados pues ¿por quién? Por Cristo Jesús. O sea, yo estoy creyendo en lo que Cristo hizo, o todavía estoy yo en obras, y todavía estoy yo sudando, y todavía yo estoy bregando. O ya Cristo fue suficiente y yo descanso en lo que Cristo hizo. Ahora, si Él es autoridad, yo soy súbdito, ¿cierto? Estoy creyendo, sí, amado Señor, gracias. Porque tenemos al Señor como Padre, pero cuando nos corrige, ay no, ay sí no. Ay, 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 ay. ¿Sí o no? Me lee por ahí, no. Porque a mí soy su hijo. Oseas 8:4, que dice, esto es una gran verdad. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Hoy por hoy, hermano, mire, yo no me meto por allá a decirle a la gente por quién tienen que votar o por quién no tienen que votar. En un país en donde todo esto está polarizado, yo no hago proselitismo, porque el Señor Jesús es el que se debe enseñar desde acá. A mí me da pena con las congregaciones que digan, tienen que votar por este y tienen que... No, hermano. La iglesia no fue invitada para eso. ¿Y por allá en qué año fue? Alvarito, cuando se fusionó la iglesia y... En el 606. En el 606 con Constantino, ¿no? Sí. Eso. Y eso siempre, como dijo Hebel, el predicador dice, cuando la iglesia quiso bajar el reino de los cielos a la tierra, lo que hicimos fue subir las tinieblas a gobernar. Entonces, si hablamos de soberanía, el Señor está aquí diciendo otra cosa. Ustedes pusieron reyes, pero no fueron puestos por mí. Ustedes constituyeron príncipes, hicieron ídolos, cogieron su oro. Y recuerden que cuando la palabra del Señor habla de oro, ¿habla de qué? De pureza. Entonces, inevitablemente, y a mí me da pena con cada una de las personas que digan, no, es que tenemos que salvar el mundo, tenemos que salvar a Colombia, tenemos que hacer toda esta fuerza. Qué pena, pero la palabra del Señor no dice eso. La palabra del Señor dice que esto va a haber una tierra nueva y un cielo nuevo. Y que a lo malo se llamará bueno y a lo bueno malo. El sistema está podrido por dentro y por fuera y por donde usted lo vea, y la religión está diseñada para hacer esclavos a las personas, pero la palabra del Señor dice que conoceremos la libertad y ella nos hace libres. Entonces, bueno, tú toma la mejor opción, mira lo que tú puedas ver, pero sin duda, sea de allá o sea de acá, seguramente un día esto va a acabar. Y esa es la fe. La palabra del Señor dice que la tierra gime
¿Por causa de qué? Del pecado de las personas. Las personas sin Cristo son ¿qué? Apartados del Señor. No que Dios sea parte de ellos, es que ellos no están conscientes de la presencia del Señor. Entonces, muchos dicen todo pasa porque Dios quiso. Pero Dios quiso que Adán pecara. Entonces, ¿por qué le advirtió? Porque hubo consecuencias. El día que del árbol comieres, ese día morirás. Papá no quiere que pasemos por esas angustias, por esos dolores, pero desafortunadamente José declaró: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo cambió a bien. Génesis 50:20. El Señor no quiso nunca que él fuera vendido como esclavo. Pero hay algo sobrenatural en el... Bueno, esto sí es del Señor. Esta palabra sobrenatural nos hace entender a nosotros que viene como de más allá. Pero cuando nosotros entendemos esta expresión que voy a decir, es sobrenatural porque ¿cómo hace Dios que un príncipe se vuelva pastor y un pastor se vuelva rey? Eso es sobrenatural. Está hablando de Moisés. Moisés era un príncipe y se volvió un pastor. Y el rey David era un pastor de ovejas que se volvió rey. ¿Quién hace eso? El Señor, Solo el Señor. su misericordia, ¿Sí o no? su gracia, sí, amén. Su favor. Entonces, el Señor no produjo el mal, el Señor está advirtiendo para que no venga la culpa, la condenación, para que no te pase. Hay personas que incluso, hermano, le dan poder a la oración mal interpretada y la oración mal interpretada los enferma. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? El Señor me puso un cáncer para que yo alabe su nombre. Uy, mentiroso el diablo. El Señor quería que yo sufriera. El Señor quería. Porque esa es la soberanía que nosotros creemos que Dios es soberano. Ahora entonces preguntémonos, ¿puede fracasar el propósito de Dios? Mira, Adán cayó, pero Cristo vino, ¿cierto? José fue vendido, pero llegó al palacio. Cristo fue crucificado, pero resucitó. Entonces, ¿es Dios soberano porque controla cada decisión humana? ¿Sí? No, Dios no controla las decisiones humanas. Recuerda que Adán tomó la decisión de no creerle al Señor. ¿Cierto? ¿O estoy equivocado? Hay veces hay personas que dicen, no, mañana no voy a la congregación. Y el Señor lo coge de la oreja y lo trae. Sí, pues eso decían que anteriormente y nosotros, ay, el Señor me trajo, aquí llegué. Sí, pero no, eso no es verdad, hermano. Ya viene uno todo cascado y entendió que era el Señor. ¿Cierto? Pero el Señor lo dejó y le advirtió. O porque ninguna decisión humana puede destruir su propósito. Es soberano porque ninguna decisión humana puede destruir el propósito de Dios. Y voy a hacer la comparación. En un transatlántico, la vida es un transatlántico, un barco impresionantemente grande, que está lleno de miles y miles de habitaciones, en donde usted está metido en uno de esos cuartos, y usted está pensando que está haciendo lo que se le da la gana en ese cuarto, pero el barco lo va llevando el papá Dios. Y finalmente va a llegar a donde Él dijo que iba a llegar. Así usted se pare en esa habitación, camine, salte, brinque. ¿Sí o no? Ahí cambia la vaina, ¿no? Si estoy en la nave. ¿Estás montado en la barca? ¿Estás en Cristo? Si estoy en la nave. Bueno, ya sí ya es otra cosa. Bueno, hemos estado estudiando hoy
de la oración, ¿qué es superstición? ¿Y qué es qué? Sobre teología. Esoterismo. Soteriología es salvación. ¿Listo? Esoterismo y superstición. Amado, ojo con las cosas. Ojo con los rituales, con todas esas cosas. Todo eso que se hace para que supuestamente el Señor habite, para que esté. Hay gente que dice, uy, no, yo no me siento que esa gente parece loca. No, que a mí me da pena, pero yo no. Y salgo yo más lleno de problemas y de cosas. Y la verdad es que acercarse al Señor es simplemente el que dice la palabra del Señor. El que cree, ¿cierto? Al que cree, que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y lo cree en su corazón, que Cristo se levantó entre los muertos. No dice que hay que pasar el río, que hay que subir hasta Monserrate. No es nada de eso. ¿Lo crees en tu corazón? Quite todo eso, porque hay muchas personas que no llegan a Papá Dios, es porque no hemos querido renovar el entendimiento. Amén. Amén. Renovemos el entendimiento. Amén. Entonces, la soberanía del Señor, esta parte es, nada puede frustrar su propósito eterno. La voluntad del hombre, el hombre puede hacer que se retarde, pero para él, recuerde que el Señor es eterno. Amén. Terminemos diciendo que el rugido puede ser fuerte, ¿sí o no? Pero más fuerte es aquel que nos guarda a nosotros. Amén. 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 Estamos en Cristo y estamos protegidos por Él. Amén. Mil y mil bendiciones para todos.